Johann Heinrich Pestalozzi fue un pedagogo suizo, reformador de la pedagogía tradicional. Dirigió su labor hacia la educación popular. En 1775 abrió en Foro una escuela para niños pobres inspirada en el modelo de Emilio. El célebre tratado educativo de Jean Jacques Rousseau que había publicado en la década anterior. El proyecto fracasó, como también otro similar que llevó a cabo en Stans. En 1977 publicó mi investigación sobre el curso de la naturaleza en el desarrollo del género humano. Su obra de mayor recuperación o recaudación reemprendió sus prácticas pedagógicas en un castillo cedido por el gobierno en Berna, experiencia que reflejó en su obra como Gertrude enseña a sus hijos, 1981. La pedagogía de Pestalozzi es una de las más importantes en cuanto se refiere a una educación. Se tuvo como objetivo incluir nuevos aportes a la educación infantil, respetando el desarrollo del niño para lograr así en ellos una educación integral, donde uno de los factores importantes es el juego en el que mediante a él, la exploración y la observación, el niño aprende de una manera más significativa. Dice que toda filosofía lleva consigo los aportes de la pedagogía, a la inversa. En muchas oportunidades se ha dicho que la pedagogía de Pestalozzi tiene mucho que ver al sistema filosófico de Kant. Cabe resaltar que solo de esta manera se refiere a los fines morales de la educación, ya que en los demás aportes no tiene mucho que ver y es muy escasa. ¿Qué onda, hijo? ¿Qué onda? Estoy ocupado. Decíamos de la lectura. Es por ello que cuando leemos los aportes de Pestalozzi parece que hacemos mención a los de Kant. Pero Pestalozzi nos da a conocer, nos da un aporte más hacia la educación escribiendo. El hombre no llega a ser un hombre, sino por medio de la educación. Típico de Pestalozzi es que hace una aplicación de lo moral a lo social, aceptando los vínculos sociales para una aceptación libre del deber. La educación es la que conseguirá su autonomía espiritual. Por lo que Pestalozzi se hizo más conocido fue por su método de enseñanza que él mismo trató de divulgar, y a la vez varios países europeos se crearon escuelas pestalozzinas, como lo es en España. Pestalozzi nos dice que el conocimiento humano comienza con la nutrición sensible de las cosas y que a partir de ellas se forman las ideas. Nos dice también que el método de enseñanza ha de seguir este mismo proceso que tiene que adaptarse el desarrollo mental del niño a cada momento de este mismo. Adversario del imperialismo en política y del socialismo en sociología. Cuando participó en aquella, como ocurrió en 1842, lo hizo en sentido democrático. Se formaron resultados esencialmente de ciencia y técnica. Sintió afición por los experimentos y las colecciones. La mente de Spencer es exclusivamente lógica y racional, solo hallaba satisfacción plena en las elaboraciones sistemáticas. El primer texto de interés general en nuestro autor es un conjunto de cartas escritas sobre el problema de los límites de la autoridad estatal. En 1844 estuvo empleando un mes en la redacción de The Pilot en Manchester y se ocupó por primera vez en serio de metafísica y la psicología después de leer Sistema de la lógica de John Start. En la parte inicial. La lección. Dentro de la lectura nos habla de 3 indicadores. La primera ha de ser difícil, pues para llegar a uno de sus principales fines, como el proporcionar el descanso de las tareas intelectuales impuestas al alumno, explicará verbalmente y ejecutará el profesor mismo los mismos ejercicios, no exigiendo la perfecta ejecución ni la uniformidad, sino progresivamente conseguir los objetivos.
La segunda hará que los movimientos se ejecuten con toda la naturalidad posible, y respecto a las actitudes se observará lo mismo. Debe corregir, ya que uno de los principales fines del ejercicio, y sobre todo gimnástico, es la adquisición de buenas aptitudes y la supresión de los movimientos torpes que se lleguen a realizar en ese momento. La tercera será la lección que debe ser recreativa e interesante, ya que dentro del ejercicio debe experimentar placer, como existente del sistema nervioso, que a su vez activa todas las funciones de nuestro organismo. Además, abarca el tema que el profesor sostendrá, la atención de los alumnos con variedad de los ejercicios sin olvidar su cualidad particular, y explicará la cualidad de los ejercicios a realizar. La lección debe contener ejercicios que activen la circulación de la sangre y la respiración y dilaten la cavidad torácica, que desarrollen el sistema muscular, corrijan las malas actitudes de la espalda y las curvas exageradas de la columna vertebral. El ejercicio hace ágil, flexible, vigoroso, fuerte, resistente y valeroso al hombre que lo pueda practicar, y también presta útiles servicios a su familia, perfeccionando los diferentes pasos de locomoción y además movimientos naturales del mismo hombre. Las voces del mando del mismo titular deben ser muy precisas, definir clara y concisamente el movimiento que se va a ejecutar. Las voces de mando empleadas serán de 3 clases: advertencia, preventivas y ejecutivas. Dosificación del ejercicio. El número de veces que se ejercite cada parte del cuerpo debe de tener una relación constante, basándonos en la exigencia que existe entre la cantidad de masa muscular que contiene tanto los miembros como las otras partes del cuerpo, para que el desarrollo de este sea verdaderamente armónico y no desproporcionado. Pretender fijarmente un límite numérico es pretender reducir a lo inmutable lo que es variable. Los síntomas de la fatiga higiénica se revelan en un mismo momento en diversos individuos. La dosis numérica que haga manifestarse a toda su energía estos síntomas en un joven puede ser la gimnasia de profesión y de temperamento atlético. Según este mismo, la edad, estado de adaptación, costumbre, educación respiratoria, etc. Varía el límite numérico de la fatiga higiénica. La primera causa de fatiga durante el ejercicio es la producción excesiva de ácido carbónico, formada por 2 átomos de hidrógeno, 1 de carbono y 3 de oxígeno, y otros productos tóxicos que invaden el organismo, los cuales son una causa de debilitamiento. Primer periodo de la actividad física. En este primer periodo las personas empezamos a tener una pequeña coloración en la cara, que se presenta también con un pequeño brillo en los ojos, el cual nos quiere indicar que la persona está en una parte adecuada de ejercicio, y este mismo es una parte vigorosa para el ser humano, ya que si este se lleva diariamente puede prolongar nuestra vida y crear un buen estatus de salud. Esta parte se le llama como una parte de ejercicio correcto y educado, donde la persona que lo practica puede decir que está en un estatus saludable completamente, ¿sale? Posteriormente hay otra segunda que es un poco más vigorosa y tiene más caracteres físicos de preocupación. Bien, en nuestro segundo periodo, el cual llamaremos antigénico o intermediario, comienzan a manifestarse los efectos de la respiración insuficiente. Se experimenta un malestar vago, más acentuado, que se generaliza pronto a todo el cuerpo, pero principalmente a la cabeza. En el pecho se sufre una sensación de peso que suprime y la falta de aire. En la cabeza son nieblas que oscurecen la vista. Puntos luminosos, ruidos vagos, requiteteos en las orejas y cierto entorpecimiento de los sentidos, cierta confusión en las impresiones y las ideas, principios de intoxicación provocados por ácido carbónico en exceso. En la fisionomía, cambios notables podrían ser consecuencias de perturbaciones de la respiración. Todos los orificios de la cara se ven abiertos, principalmente las ventanas de la nariz. Los labios y los párpados lucen separados y dilatados. Todo parece abrirse para favorecer la entrada del aire. El color de la persona presenta cambios muy notables y pueden producirse enfermedades con estos cambios.
Tercera fase. Presenta vértigo, perturbaciones respiratorias. El cerebro se siente inválido por una especie de embriaguez. El sujeto comienza a no tener conciencia de lo que pasa alrededor y los músculos continúan funcionando aún por movimiento maquinal. Pero al final acaba por llegar a ser incapaces de todo movimiento y la persona cae desmayada. Finalmente, el docente en formación o profesor debe seguir y dirigir su clase con un buen método de control, así como saber enseñar los ejercicios prácticamente a ejecutar, vigilando y rectificando constantemente sus acciones, actitudes y cualidades de ejecución. Bueno, por otra parte, el educador físico y en las sesiones observamos en las diferentes escuelas, diferentes instituciones donde se encuentran niños y podemos observar que en la mayoría de esas instituciones se cuenta con áreas deportivas enfocadas a los chicos, exactamente a los deportes rudos, como es, por ejemplo, puede ser fútbol, básquetbol, voleibol, y esas escuelas cuentan con todas esas áreas deportivas y con el espacio necesario. Nos damos cuenta que dentro de las mismas instituciones siempre hay ruido, siempre hay bullicio, siempre hay escándalos, siempre hay risas y sobre todo hay mucho movimiento en esas instituciones, dado a que los chicos son muy hiperactivos, les gusta participar, les gusta salir, les gusta jugar, les gusta regatear. Si en comparación a las niñas, podemos darnos cuenta que a pesar que en las mismas instituciones se cuenta con el mismo espacio dentro de las mismas, las chicas no son muy dadas al deporte. No se tienen áreas específicas para ellas para practicar alguna actividad física y sobre todo podemos darnos cuenta que las escuelas están llenas de jardineras, con rosas, flores, de todos tipos, de colores, pero no hay mucho ruido. Durante 5 meses que se estuvo en la observación, según la lectura nos plantea, en 5 meses no hubo ningún ruido y lo atribuyen a la naturaleza de las niñas, que por naturaleza son delicadas, son femeniles, no les gusta la actividad física y la misma lectura nos menciona que se aplica la gimnasia, una gimnasia donde todos los chicos tienen que participar, sea al gusto o no sea al gusto. O sea, es algo obligado que no fomenta el interés, ni la creatividad, ni las ganas de participar en este tipo de actividades. Lo que nos lleva a que la mayoría de las personas o las niñas o niños en general no se integran en las actividades porque no ven un interés o no ven un gusto pleno de participar, ya que los movimientos son los mismos, es constante, es repetitivo y llega al punto de cansarse, de aburrirse y de ya no participar en ese tipo de actividades. Finalmente llegamos a la conclusión que la actividad física debe abarcar el gusto, el desarrollo, la integración, el interés y sobre todo el gusto en las actividades para que esto sea un hábito desde inicio a fin. ¿A qué quiero decir inicio a fin? A que sea para siempre, que la persona practique alguna actividad física de 30 a 60 minutos diario o 20 minutos diario, pero que tenga un movimiento su cuerpo para que esta persona no llegue a un estado sedentario y presente enfermedades posteriormente. Enfermedades que gracias al ejercicio se pueden evitar, como es el sobrepeso, como es la presión arterial alta, como es triglicéridos y colesterol.